Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo número 2. Salmos, capítulo número 2. Voy a darle lectura, hermanos. Ustedes van siguiendo la lectura con su vista. ¿Ya lo tienen? ¿Por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestra mente esté clara, nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a honrar a tu Hijo, a alabarlo, a adorarlo y a glorificarlo, porque Él es Rey eterno, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Te alabamos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el antiguo Imperio Romano, hermanos, existió un emperador que se llamó Flavio Claudio Juliano. Más adelante, los cristianos lo nombraron Juliano el Apóstata. ¿Por qué Juliano el Apóstata? Porque él, cuando tomó el poder, su reinado duró 3-4 años más o menos. Él estaba en contra de los cristianos, en contra de la iglesia, en contra de todo lo que tuviera que ver con el cristianismo. Cuando él toma el poder, lo que hace es tratar de que Roma volviera a sus antiguos dioses, a los dioses paganos, y sobre todo que los cristianos ya no tuvieran parte en la vida política de Roma, porque según él, eso había traído el declive del Imperio Romano. Él estaba abiertamente en contra del cristianismo. Cuando hablaba de Jesús, no decía Jesús, él decía el Galileo, así llamaba a Jesús. Finalmente, en una de sus últimas batallas que tuvo, lo hirieron con una flecha en el costado y estuvo agonizando durante toda la noche. Y antes de morir, con su último aliento, esta es una leyenda, ¿verdad?, que está registrada, con su último aliento él dijo: tú has vencido, Galileo, como diciendo, pues, no puedo hacer nada más. Así como este hombre, hermanos, que han expresado su odio, su repudio contra Dios, contra el cristianismo, contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, ha habido un sinnúmero de hombres, de pueblos, de naciones que han estado en contra de Dios, de Cristo y de la iglesia, ¿no? Podríamos empezar a lo mejor con los líderes religiosos en la época de Jesús, cuando por fin lo llevan a juicio e incitan al pueblo para que griten: crucifícalo. Más adelante podemos leer en el libro de los Hechos que aparece el apóstol Pablo, no como el apóstol Pablo, sino como Saulo de Tarso, y se dedicaba a matar cristianos, y cuando apedrearon a Esteban, él estaba ahí presente y estaba, dice la Biblia, él consentía con la muerte de Esteban, hasta que cuando iba en el camino, de repente cae al suelo y el Señor mismo se le aparece y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Bueno, lo llama Saulo, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y así, hermanos, a lo largo de la historia ha habido hombres, mujeres que han estado abiertamente en contra del cristianismo, que han expresado su odio hacia Cristo, hacia Dios, hacia la iglesia, ¿no? Si mencionáramos personajes modernos, quizá más conocidos, podríamos mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, se habla de Marilyn Monroe, han oído hablar de ella, una actriz que vivió hace algunos años.
Se dice que alguna vez un pastor platicó con ella y le dijo, pues le habló del Evangelio, le compartió el Evangelio y ella contestó simplemente, yo no necesito de su Jesús. Más adelante fue encontrada muerta y hasta el día de hoy, hermanos, su muerte es un misterio. Otro personaje famoso quizá fue John Lennon, que alguna vez dijo, la cristiandad desaparecerá y acabará. Y no tengo necesidad de discutir sobre eso, estoy seguro que así va a ocurrir. En una entrevista más adelante dijo, nosotros los Beatles somos más famosos que Jesús. Más adelante fue asesinado por uno de sus fans. Un hombre que se llamó Bon Scott, que era miembro de una banda de rock que se llama AC/DC, él escribió una canción que se llama Autopista al Infierno, ¿no? En esa canción se habla de que hay que vivir la vida loca, hay que hacer esto, no nos preocupa nada. Más adelante fue encontrado muerto, ahogado en su propio vómito, víctima del alcoholismo severo que padecía. Quizá uno de los casos más sorprendentes, hermanos, fue del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Alguna vez lo oyeron nombrar en las noticias? Una vez Hugo Chávez, él dijo, literalmente dijo, condeno desde el fondo de mis vísceras al Estado de Israel. Después dijo, maldito seas, Estado de Israel. Más adelante murió de cáncer de vísceras, curiosamente. Y un hombre que quizá no es muy conocido, Bruce Ismay, él fue uno de los constructores del Titanic, quien dijo, este barco, mi Dios lo hunde. Y todos conocemos la historia, cómo termina, ¿no? Bueno, y también, hermanos, hombres, mujeres que no son famosos, que su nombre no es conocido en la historia, pero que han renegado de Dios y del cristianismo por una oración no contestada, por un problema que les pasó, por algo que estuvo en su vida y Dios no hizo nada. Entonces odiaron a la iglesia, odiaron a Cristo, el nombre de Dios, la Biblia y todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres han muerto maldiciendo el nombre de Dios? Renegando de la iglesia, renegando de Cristo, odiando con todo su ser al cristianismo. Bueno, de eso habla precisamente el Salmo 2, el que acabamos de leer. Hace 8 días meditamos sobre el Salmo 1, que exalta la ley de Dios, hermanos. Hoy vamos a meditar sobre el Salmo 2, que habla de eso, de que la humanidad por naturaleza odia a Dios. La humanidad por naturaleza, porque lo trae impreso en sus genes, porque nació en pecado, dice el apóstol Pablo, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que se arrepienta de su mal camino, todos están en contra de Dios. El hombre, hermanos, por naturaleza odia a Dios. Vamos al Salmo 2, donde estábamos leyendo hace un momento, y el salmista inicia preguntando 2 cosas. Primero pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes? Y luego pregunta, ¿y por qué los pueblos piensan cosas vanas? La palabra amotinamiento que aparece ahí, hermanos, se está refiriendo a un tumulto, a un mitin, a una agrupación de personas que están juntas, que están reunidas con el único propósito de rebelarse. Y luego dice, y los pueblos piensan cosas vanas. El salmista está diciendo, ¿por qué la gente se amotina? ¿Por qué los pueblos se reúnen para rebelarse, para manifestar su desacuerdo, para manifestar su rebeldía? Y luego dice, y piensan cosas vanas. Esa rebeldía, esa rebelión que ellos quieren hacer, está infundada. Ahora, ¿por qué se rebela la gente? ¿Por qué este amotinamiento? ¿Por qué este grupo de personas que están reunidos? ¿Contra quién se están amotinando? ¿Contra quién se están rebelando? El mismo salmista nos dice, ¿contra quién? Dice el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. Este amotinamiento, este grupo de personas que se han reunido para rebelarse, no están luchando por una causa justa, no están luchando para pedir algo en sus ciudades, en sus pueblos, se han reunido, se han amotinado, dice el salmista, contra Dios y contra su ungido, contra Dios y contra Jesucristo. ¿Cómo sabemos que esto es correcto? Vayan a su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 24. Hechos 4, 24. Aquí los apóstoles le piden a Dios
que les siga dando fortaleza y confianza para que sigan predicando el Evangelio. Hechos 4:24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente en esta ciudad, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, hermanos, ¿contra quién se amotina la gente? ¿Contra quién están reunidos para rebelarse? Dice, contra Dios y contra su ungido. Regresen al Salmo 2, por favor, hermanos. Entonces nos queda claro. El salmista dice, ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué la gente está reunida? Se van a rebelar y están pensando levantar un motín. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, contra Dios y contra el Mesías. Ahora, ¿cuál es la razón de este motín? ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué están tan enojados? ¿Por qué reclaman? ¿Verdad? Quizá la imagen más clara que pudiéramos tener de este salmo es alguna manifestación que usted haya visto alguna vez en esta ciudad, que no es cosa ajena, ocurren todos los días cuando la gente se junta por pedir agua, por pedir algo, justicia, lo que sea. Es la idea que el salmista nos está diciendo. El pueblo, los reyes, los príncipes, todos están unidos, todos están amotinados contra Dios y contra su ungido. Ahora, ¿qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que están pidiendo? Dice el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo leo una vez más, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que están reclamando, hermanos? ¿Qué es lo que están diciendo? Este versículo significa, o lo que están reclamando, o lo que están diciendo cuando dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, es lo siguiente. El hombre está harto, está cansado de que Dios gobierne sobre él. La humanidad está harta, la humanidad está cansada de que Dios sea el soberano del universo y que nadie más que Él pueda reinar. Sí, hermanos, eso es lo que están pidiendo ahora. Para que podamos entender esto, tenemos que entender otra cosa además. Hay algo, hermanos, que se llama las perfecciones de Dios. También se conoce como los atributos de Dios. Alguna vez han oído hablar acerca de eso. ¿Qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios, hermanos, son aquellas cosas que hacen de Dios lo que Él es Dios. Por ejemplo, algunos de sus atributos son que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es inmutable. Esos son los atributos de Dios. Cosas que hacen que Dios sea Dios. Y que algunos de ellos solo le pertenecen a Dios. Algunos los comparte con su creación. Por ejemplo, Él es santo y su creación tiene que ser santa, ese lo comparte. Pero, por ejemplo, Dios es omnipotente, es todopoderoso y solo Él es omnipotente, nadie más. Esos son los atributos de Dios. Dentro de esos atributos de Dios, hermanos, hay uno que se llama soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía significa la capacidad que Dios tiene de planear, dirigir y gobernar el mundo, sus criaturas y el universo entero. Esa es la soberanía que Dios, como Rey Supremo del universo, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el único Dios verdadero, como el único creador de todas las cosas, hermanos, Él gobierna el universo como a Él le place, como Él quiere. ¿Sí? Y no hay nadie que le pueda decir, ¿por qué lo haces? Alguien que le pueda pedir explicaciones y sobre todo, hermanos, no hay nadie a quien Dios le pueda o le tenga que pedir permiso. Esa es la soberanía de Dios, que Dios sentado en su trono y no habiendo nada encima de Él y a nadie a quien rendirle cuentas, Él puede hacer su voluntad en este universo, su voluntad en la naturaleza, su voluntad en el universo y sobre todo, hermanos, su voluntad en la vida de cada ser humano de este mundo. Esa es la soberanía divina. Alguna vez alguien escribió, hablando de la soberanía divina, a unos les da riquezas,
a otros les da honra, a otros les da salud, mientras que a otros los deja vivir en la pobreza, ser desconocidos o víctimas de, perdón, de enfermedades. A algunos les envía la luz del Evangelio y a otros los deja que permanezcan en tinieblas. Otros son llevados por medio de la fe a la salvación y otros perecen en incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Y como dice el Evangelio de Mateo, porque así lo quiso y así le agradó. Y Dios es Dios. Este atributo de la soberanía, hermanos, nos dice que Dios gobierna la creación, que Dios gobierna el universo, porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente y porque Él es absolutamente libre de hacer lo que Él quiere. Amén. Alguien escribió también una vez, ¿a quién tendría que acudir Dios para pedirle permiso? A nadie. ¿Quién es más alto que el Altísimo? Nadie. ¿Qué es más poderoso que el Omnipotente? Nadie. ¿Quién tiene una posición anterior en el tiempo que Dios y que por lo tanto Dios tenga que pedirle permiso a Él, hermanos? Nadie, absolutamente nadie. Este atributo, hermanos, ahora se llama soberanía divina. Ahora, ¿por qué menciona este atributo y qué tiene que ver con el Salmo número 2? Voy a releer el versículo número 3 y dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabe, hermano, qué es lo que más odia la humanidad de Dios? Porque hay muchas cosas que la humanidad pudiera odiar de Dios. Pero lo que más odia el mundo de Dios, hermanos, es que Él es soberano, que Él es Rey de Reyes y que Él es Señor de Señores, que no le tiene que pedir permiso a nadie, que no le tiene que rendir cuentas a nada ni a nadie, porque Él es Dios supremo y soberano del universo. Si algo odia el hombre, es eso, por naturaleza. El hombre no acepta que Dios reine. El hombre no acepta que Dios gobierne. El hombre dice, yo tengo libre albedrío, yo puedo decidir, yo puedo escoger, yo manejo mi vida, yo forjo mi futuro, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Sobre todo en esta época en la que estamos viviendo, hermanos, donde tantos movimientos, tantas ideologías se han levantado, en las que el hombre dice, somos libres. Podemos hacer lo que queramos, no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Si tú te quieres vestir así, vístete, eres libre. Si tú quieres comportarte de esta manera, compórtate si eres libre. Si tú quieres hacer esto, hazlo, eres libre completamente. Y en eso Dios entra y dice, yo soy soberano y ustedes van a hacer exactamente lo que yo digo que tienen que hacer. Entonces el hombre revienta. Entonces el hombre dice, no soportamos eso, no toleramos eso. Por eso el salmista dice, los pueblos se han amotinado, los reyes de la tierra, los príncipes, todos están unidos contra Dios y contra su Mesías. ¿Por qué? Porque quieren que Dios no gobierne sobre ellos. Los hombres pueden permitir que Dios esté en todas partes, menos en su trono, donde Él quiere estar. Los hombres pueden permitir que Dios forme estrellas, forme mundos, que haga misericordias, que haga milagros, que sostenga la tierra, que mantenga la naturaleza, que ponga las estrellas, pero que lo que los hombres jamás van a soportar, hermanos, es que Dios gobierne sobre ellos. El mismo versículo 3 que leímos, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hay otra versión de la Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente, y esa Biblia, este mismo versículo 3 dice, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. El hombre, hermanos, no quiere obedecer a Dios. Bueno, no quiere obedecer a nadie para empezar. Y si se menciona a Dios, mucho menos quieren obedecer a Dios. Hubo un hombre que vivió hace muchos años que se llamó Carlos Spurgeon. Él fue conocido como el príncipe de los predicadores en su época. Y él dijo alguna vez, comentando de este versículo 3, los hombres dicen, seamos libres para cometer toda clase de abominaciones. Seamos nuestros propios dioses. Quitémonos de todo freno y de toda restricción. ¿Sí me explico, hermanos? Lo que quiere decir aquí el salmista. La humanidad está en contra de Dios. La humanidad se quiere rebelar en contra de Dios porque no soportan que Dios gobierne sobre ellos. Y no solo contra Dios, sino contra su Mesías también.
Cuando una persona, hermanos, este es un fenómeno triste que ocurre, cuando una persona que alguna vez estuvo en la iglesia, que alguna vez fue cristiano, que alguna vez estuvo con la iglesia y cantó alabanzas y participó activamente y fue un fiel miembro de la iglesia, y después se va al mundo, no solo se va al mundo, sino que incluso empieza a renegar en contra de la iglesia. Ya no me congrego, ya no me reúno, porque fue una pérdida de tiempo. Ahora vivo una vida libre, a nadie le rindo cuentas, y todas las cosas que me prohibían en la iglesia, hoy soy libre de hacer lo que yo quiera. Viven una vida de completo libertinaje, sin frenos, sin restricciones. Van a gozar de la vida y no le tienen que rendir cuentas a nadie. Por eso el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio, cuando el espíritu inmundo sale de una persona y va buscando lugares desiertos y no encuentra reposo, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Regresa a su antigua casa con 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que antes que conociera el Evangelio. Porque antes, cuando no conocía el Evangelio, solo era pecador. Conoció el Evangelio, renegó del Evangelio y ahora es pecador, es libertino y está en contra de la iglesia. ¿Cuántas veces he escuchado, yo ya no voy a la iglesia porque hay puros hipócritas, porque los cristianos son hipócritas? ¿Alguna vez le han dicho eso? ¿Verdad? Yo no voy a la iglesia porque los cristianos son hipócritas. Sí, puede ser que en las iglesias haya hipócritas, pero no todos son hipócritas. No todos los cristianos son así. Y aun cuando todos los cristianos fueran hipócritas, Cristo no lo es. Y Él es nuestro líder y a Él es a quien todos seguimos. Pretextos para renegar del Evangelio, hermanos, hay un montón de pretextos. Pero el hombre está harto de que Dios gobierne su vida. De que Dios le diga, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, tienes que ser santo. En el Antiguo Testamento, hermanos, leemos cuando son instaurados los sacerdotes, no sé si han leído en el libro de Éxodo, ellos tenían una vestimenta especial. Dentro de la vestimenta especial que ellos tenían, hermanos, el sumo sacerdote llevaba en su frente una placa dorada que decía, ¿alguien se acuerda qué decía esa placa? Decía, santidad a Jehová. Todo el tiempo que el pueblo estaba viendo al sacerdote, esa frase le quedaba bien grabada, santidad a Jehová. ¿Qué pedía Dios de su pueblo? Santidad. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero el hombre no quiere eso. El hombre no quiere que nadie gobierne su vida. El hombre no quiere que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que pensar, cómo tiene que hablar, las cosas que tiene que hacer. Por eso dice el salmista, los pueblos se levantan contra Dios y contra su ungido. No sé si me explico hasta aquí, hermanos, ¿verdad? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Tristemente, hermanos, el Dios de la Biblia no es el mismo Dios que se predica en muchas iglesias el día de hoy. El Dios que hoy se predica en muchos lugares es un Dios muy humano, un Dios muy comprensivo, un Dios que no es soberano del universo, sino que al contrario está sometido a los deseos y a la voluntad del hombre. Más bien, más que Dios, parece un genio de la lámpara maravillosa que está dispuesto a cumplir todos mis caprichos y deseos, o un Santa Claus espiritual al que yo le puedo pedir lo que yo quiera y él me lo tiene que dar porque soy su hijo y está en obligación de hacerlo. Muchos se imaginan que al Dios Altísimo no lo mueven los principios ni su ley, sino los sentimientos y las emociones humanas. Algunos imaginan que la omnipotencia divina es una ficción, es un cuento, y que Dios puede desbaratar, y que Satanás puede desbaratar los planes de Dios como él quiera. Algunos piensan que los planes de Dios son como los de ellos, que están en constante cambio y que pueden variar de un momento a otro. Incluso, hermanos, algunos creen que el poder de Dios, por muy grande que éste sea, está restringido por el hombre. No sea que se vaya a violar el libre albedrío del hombre. Muchos más trastornan la obra del Evangelio y convierten el mensaje del Evangelio en una mercancía barata que está a disposición del pecador y que el pecador puede decidir si acepta a Dios
o rechaza a Dios. Yo decido en mi vida cuándo lo voy a aceptar. Yo decido en mi vida si lo rechazo o lo acepto. No, hermanos. El Dios de la Biblia es el creador del universo, soberano, y a nadie le rinde cuentas, hermano. A nadie. Ni pide opinión del hombre, ni está limitado por el libre albedrío, ni Satanás puede desbaratar sus planes. El Dios que está en el cielo, hermanos, es un Dios soberano y completo. Así que o amamos a Dios u odiamos a Dios. O amamos a Dios, hermanos, o somos como los que describe el Salmo 2, gente que se amotina y que odia a Dios. ¿Se imaginan, hermanos, cuánto odio fue expresado aquel viernes cuando gritaron, crucifícale, crucifícale? ¿Se imaginan cuánto odio? O odiamos a Dios o amamos a Dios. Alguien dirá, no, no es tanto así. Yo no amo a Dios, pero tampoco lo odio. O sea, a mí Dios me es X. No. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, el que no es conmigo, contra mí es. El Señor no dio puntos medios. El Señor nos dijo, va a haber gente que me va a ignorar, va a haber gente a la que le voy a ser indiferente, que ni me va a odiar, ni me va a amar. No, hermanos. O amamos a Dios u odiamos a Dios. Aunque no lo expresemos con esas palabras, aunque no digamos que amamos a Dios, el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. A lo mejor yo no digo, odio a Dios, pero con mis actitudes, haciendo lo que yo creo que quiero hacer, pasándome por alto la ley de Dios y sus mandamientos, estoy mostrando mi amor a Dios. Ahora, ante todo este escenario, hermanos, ante todo este escenario en que la humanidad odia a Dios, ¿qué es lo que Dios piensa? ¿Cómo reacciona Dios? Vea lo que dice el versículo 4. ¿Cuál es la reacción de Dios? El que mora en los cielos, ¿qué dice? Yo quiero que vea el contraste, hermano. Quiero que vea el contraste del Salmo. Primero habla de una humanidad que se amotina, príncipes, reyes, gobernantes amotinados contra Dios y contra su ungido. Por muy grande que sea este amotinamiento, hermanos, ¿en dónde ocurre el amotinamiento? En la tierra. Y luego dice el salmista, el que mora en los cielos, el que es altísimo sobre todas las cosas, el que está totalmente fuera de este mundo, ¿qué hace? Se ríe. Ahora, no es una risa burlona, pero a veces la Biblia, hermanos, usa el lenguaje humano para que podamos más o menos entender cuáles son las reacciones de Dios. Dios en el cielo, poderoso, eterno, grande, soberano, justo, inmenso, eterno e infinito, ve en la tierra al hombre que se quiere rebelar y que no tiene ninguna capacidad. Es como que usted caminara por la banqueta, por un camino, y de repente se pusiera enfrente de usted una hormiga y le dijera, me caes gordo, te odio, voy a destruirte. ¿Qué haría usted, hermano? Es absurdo. Dios en los cielos, el que está en los cielos, dice el salmista, se va a reír. El hombre no puede hacer nada en contra de Dios. Versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios, hermanos, su ira es infinitamente grande. Y en el versículo 6 hay algo muy interesante. Dice el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. A pesar de que el hombre se amotine, a pesar de que el hombre diga, odiamos a Dios, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros, aborrecemos todo lo que tenga que ver con Dios, dice, de todas maneras, yo voy a poner a mi rey sobre el monte de Sión. Aunque la humanidad diga misa, aunque el hombre se retuerce y se pare de cabeza y rechine los dientes contra mí, de todas maneras, yo voy a poner a mi rey sobre su trono. ¿Quién es ese rey, hermanos? Cristo. Otro salmo dice que un día el Señor va a poner a todos los enemigos bajo los pies del Mesías. De cualquier forma, hermanos, a pesar de motines, a pesar de tumultos, a pesar de rebeliones, de todas maneras, Dios, Jehová, el Padre Todopoderoso, va a establecer a su rey. Amén.
En este versículo 6, hermanos, está hablando el Padre. Esta es la voz del Padre. Y el Padre dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Perdón, ahora en el versículo 7 ya no habla el Padre, ahora va a hablar el Hijo. Versículo número 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. ¿Se da cuenta? Aquí ya no está hablando el Padre, aquí ya está hablando el Mesías, el Hijo. Y dice, yo publicaré el decreto. ¿Cuál es ese decreto? Que el Padre le dijo, mi Hijo eres tú. El Mesías está diciendo, el Padre me ha declarado como Hijo. Ahora, hermanos, ¿recuerdan cuando el Señor Jesucristo, después de que fue bautizado por Juan el Bautista, emerge de las aguas bautismales, el cielo se abre y queda una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento? Y al final del versículo 7 dice, yo te engendré hoy. Ahora, ¿cómo es esto, hermanos? ¿Cómo es esto que el Mesías fue engendrado? ¿Cómo es esto que el Mesías, Cristo el Señor, ha sido engendrado? Si los cristianos creemos y sabemos que Cristo, el Mesías, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios y ha existido siempre desde antes y antes de todas las cosas y seguirá existiendo siempre. ¿Por qué el salmista dice, hablando del Hijo, yo te engendré hoy? ¿Quiere decir que a partir de ese momento empezó a existir el Hijo? No, hermanos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Antes de leerlo, tenemos que tener en mente lo siguiente. Dios, hermanos, el Padre, Jehová, le prometió al rey David que siempre, siempre, siempre iba a haber uno de sus hijos sentado en el trono. Dios le dijo a David, no te preocupes, en tu trono siempre va a haber un hijo tuyo reinando. Segundo de Samuel 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos, le está hablando a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Dios le está diciendo a David, siempre va a haber un descendiente tuyo sentado en el trono. Y un día se le va a levantar uno de tus descendientes, el cual yo voy a afirmar su reino para siempre. Y nadie va a derrumbar ese reino. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? De Cristo, del Mesías. Vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 32. Hechos 13:32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Cuando Cristo, hermanos, se levanta victorioso de la tumba, cuando resucita, cuando el Padre lo resucita y Él se levanta victorioso con un cuerpo glorificado, en ese momento es declarado Mesías, Cristo, el Hijo de Dios. Romanos 1:3, Romanos 1:3. Fíjense cómo Pablo aquí explica este asunto. Romanos 1:3. Gracias. Romanos 1:3. ¿Ya está, hermanos? Vean cómo Pablo explica esto. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, Cristo, nuestro Señor, según la carne, era descendiente de David. Por eso, hermanos, en el Evangelio de Mateo,
y en el Evangelio de Lucas, que aparecen las dos genealogías del Señor Jesucristo, no es una lista de nombres sin ton ni son. Esas genealogías tienen el propósito de demostrar que hablando según la carne, el Señor Jesucristo era descendiente directo del rey David. Y luego releemos acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo por la resurrección de entre los muertos. De esta manera, hermanos, el Mesías, el Hijo de Dios, Cristo nuestro Señor, es declarado Hijo de Dios, es engendrado Hijo de Dios, no porque empezara a existir cuando nació de María. Él ya existía desde antes, como Dios eterno, existía desde antes de los siglos, desde antes de la eternidad, desde antes de todas las cosas, Él existía. Pero fue declarado Cristo, Mesías, Hijo de Dios, descendiente de David, el día que resucitó y se sentó en la majestad de las alturas. Amén, hermanos. Regresamos al Salmo número 2. Versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El padre le dijo al hijo, pídeme lo que quieras, quieres que te dé las naciones, quieres que te dé los reinos del mundo, te los voy a dar. Ahora, en el Evangelio de Mateo, hermanos, cuando el Señor Jesucristo le da la gran comisión a sus apóstoles, que les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas estas cosas. ¿Da cuenta, hermano? El Padre dijo, pídeme, ¿qué quieres que te dé las naciones? Te doy las naciones. No existe un lugar el día de hoy en este mundo, hermanos, en el que el Evangelio no haya llegado. El Evangelio se ha esparcido por todo el mundo. El Evangelio es un tema universal. No hay un solo rincón de esta tierra, quizá todavía, en que el Evangelio de Jesucristo no haya llegado. El Padre le dijo al Hijo, pídeme y te daré las naciones, pídeme y te daré los confines de la tierra, y el Padre cumple esa petición y le da al Hijo. Versículo número 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. El Mesías, hermanos, ha establecido su reino con autoridad. La palabra quebrantar que aparece aquí significa gobernar, y la palabra desmenuzar que aparece aquí significa destruir. Cristo iba a gobernar y Cristo iba a destruir. Fíjense, hermanos, o me someto a Cristo voluntariamente y soy su siervo, o voy a ser destruido por él. No hay otra. No hay un tercer camino. No hay un punto medio. O me someto a Cristo para ser su siervo, o voy a ser destruido por él. Por eso dice, los vas a gobernar con vara de hierro y los vas a desmenuzar como si fueran una vasija de barro. El Mesías, hermanos, gobernará, pésele a quien me pese. El Mesías establecerá su reino, le guste a quien le guste. Ahora, de los versículos 10 en adelante, ahora va a hablar el Espíritu Santo. Primero habló el Padre y dijo, yo he puesto mi rey sobre Sión. Luego habló el Hijo y dijo, el Padre me ha dicho, mi Hijo eres tú. Ahora en el versículo 10 va a hablar el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las palabras que va a decir el Espíritu Santo? ¿Cuál es el consejo que va a decir el Espíritu Santo? Dice el versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temblor y alegraos con temblor. Primero se dirige a los reyes, a los gobernantes, a esos que habían organizado el motín, a esos que se habían levantado contra Dios y contra su Mesías. El Espíritu Santo dice, admitan amonestación, jueces de la tierra. Dice el versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Otra versión de la Biblia, de ese mismo versículo, dice, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Vean lo que dice el versículo 2, hermanos. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino.
pues se inflama de pronto su ira. Seguramente todos, alguna vez en su vida, han visto una película de Jesús, ¿verdad? Sobre todo en Semana Santa. ¿Cómo es ese Jesús que pintan, hermanos? Amable, cariñoso, paciente, tranquilo. Claro, hay algunas películas que llevan eso al extremo y ponen a un Jesús que siempre habla bien quedito y despacito y nunca se enoja, y así casi esclavo de todos, ¿no? Pero aquí el salmista nos da otra visión del Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque su ira se inflama de pronto. A ese Hijo, a ese Mesías que vino hace mucho tiempo, manso, humilde, sentado en un burro y que entró pacíficamente a la ciudad de Jerusalén y que cuando lo llevaron al matadero no abrió su boca como un cordero ni siquiera para defenderse. Ese mismo Hijo de Dios un día va a regresar otra vez a este mundo, pero no va a regresar en los mismos términos. Si ustedes leen Apocalipsis, dicen que ahora viene sentado en un caballo blanco y viene con la espada desenvainada y sobre su muslo un nombre escrito que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene con el propósito de cegar la tierra, de separar el trigo de la paja, el fruto de la cizaña, y el fruto será almacenado en el granero y todo lo demás será quemado en el fuego del infierno. Amén, hermanos. Ese es el Rey que un día va a regresar. Ahora, la palabra honrad que aparece en el versículo 12, esa palabra en el idioma hebreo original no dice honrad, dice besen al Hijo, adoren al Hijo, ríndanse ante el Hijo, pero el significado principal es besen al Hijo de Dios. A ese Mesías tienen que besarlo, tienen que adorarlo, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, eso nos recuerda a lo que dice el libro de Cantares. ¿Alguien quisiera leer Cantares 1:2, por favor? Cantares 1:2, ¿qué dice? Ahí está hablando la amada de su amado. Y la amada dice, ojalá que él me besara con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Y el libro de Cantares no habla de otra cosa que de Cristo y de su iglesia. La iglesia es la amada, Cristo es el amado. Es como si la iglesia estuviera diciendo que el Hijo me bese, que el Hijo esté conmigo, porque mejores son sus amores que el vino. Y luego aquí el salmista dice, besen al Hijo para que su ira no se inflame de pronto. Y el Salmo 2 termina como inicia el Salmo 1. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, etcétera, etcétera. Y el Salmo 2 termina con una bienaventuranza, bienaventurados todos los que en él confían. Van a ser bienaventurados, van a ser felices, van a ser dichosos aquellos que confíen en el Hijo, en el Mesías, en el Rey que Dios ha establecido, en el Rey que Dios ha establecido en este mundo, en ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que confíen en él van a ser bienaventurados. ¿Se da cuenta, hermanos? Salmo 1, bienaventurados los que confíen y exalten la palabra de Dios. Salmo 2, bienaventurados los que honren al Mesías. Solo hay dos caminos, la palabra de Dios y el Mesías. Y por esos caminos, por ese camino más bien, tenemos que llegar al Padre. Así que, hermanos, ¿de qué grupo de personas? Este Salmo 2 describe a dos grupos de personas. Un grupo que se amotina contra Dios, un grupo que odia a Dios, un grupo que no quiere que Dios gobierne sobre ellos, un grupo que desprecia todo lo que Dios es. Y el otro, que honra al Mesías, que acepta a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro grupo que adora al Mesías, que dice, besen al Hijo de Dios, honren al Hijo de Dios, adoren al Hijo de Dios. No hay, hermanos, un punto medio. No hay un punto en que digamos, bueno, pues yo ni odio a Dios, ni odio al mundo, ni amo a Dios, ni amo al mundo, ni soy de Dios, ni soy del diablo.
Yo soy neutral, yo vivo mi vida como quiera. Cristo lo dijo bien clarito en el Evangelio de Mateo: el que no es conmigo, contra mí es. Luego dijo: el que no recoge, desparrama. Así que, hermanos amados, ¿de qué grupo somos nosotros? Los que se amotinan, los que se resisten a que Dios dirija y gobierne sus vidas, o aquellos que honran al Mesías, que besan al Mesías, porque para ellos es Rey de Reyes y el Señor de los señores. Vamos a orar. Bendito Padre eterno y maravilloso, te damos gracias, Señor, porque tú un día enviaste a tu Hijo a morir en esta cruz. Dice tu palabra, Señor, que no estimando el ser igual a ti como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo tomando forma humana como nosotros. Y en esa forma se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora, en el nombre de tu Hijo, Señor, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclamará que tu Hijo es el Señor, para gloria tuya. Padre, ayúdanos a reconocer a ese Hijo tuyo como el Rey de nuestra vida, como el Rey de Reyes, como el Señor de los señores. Te alabamos y te glorificamos, bendito Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.